Nadie vive tan estresado como quien conoce su potencial y sabe que no está viviendo a la altura de él. Para usted alcanzar su potencial tiene que crecer. Y en el momento en el que usted crece, su potencial también crece. Tal vez uno a veces llega a ese logro y no siente uno que lo celebró lo suficiente. Punto al 110% o al 300% y logro el 95%, es mejor que el probable 60% que estoy viviendo hoy. Fallar, ¿verdad? Es el estarme desalineando de mi meta actual. El problema no está en tanto si fallar, sino en más bien quedarse en el mismo punto. 50 barberías visité en un lapso de 3 semanas. Si no se logró el objetivo, la experiencia que queda siempre es como la oportunidad de no volver a fallar en la siguiente. Vamos a darle. No teníamos las cosas 100% seguras. Vamos a darle. Fue la mentalidad. Además, imagínense a la persona que más mal le cae. Exacto. Y la pega. Y la Haciendo pega. lo que Y usted haciendo no ha hecho. exactamente lo que usted se Su imagina. idea. Listo, muchachos. Listo, Listo, caballero. yo acabo. Realmente episodio número 1 del podcast, que no sabemos cómo se llama todavía, entonces ahora Probablemente, es que dándole mente, alguno de esos va a quedar, es lo que importa. Sí, sí, sí. Yo hace un rato estaba viendo una imagen que me llamó mucho la atención, una de esas famosas frases o quotes que salen en redes sociales, que decía, nadie vive tan estresado como quien conoce su potencial y sabe que no está viviendo a la altura de él. Y yo quería preguntarles a ustedes, en su caso, ¿cómo definen vivir a la altura de su potencial, cada uno de ustedes? Uy, pucha, man. Quiero una. Vivir a Fuerte. la altura de su Tremenda. potencial. ¿Cómo lo definirías vos? Sí, eso, aparte. Es complicado porque para usted alcanzar su potencial tiene que crecer. Y en el momento en el que usted crece, su potencial también crece. ¿Verdad? Entonces en realidad uno nunca va a estar a la altura de su potencial porque el potencial vive en el futuro. Entonces, mae, si usted decide si eso lo ve como algo malo o lo ve como algo bueno, si se deprime o si más bien se motiva, ¿verdad? O sea, ¿su meta es alcanzar su potencial o su meta es que su potencial siga siempre creciendo? Ok. Y para vos entonces es así, siempre va a estar más El allá y más potencial allá. sí nunca se alcanza. Muy ambicioso el muchacho, ¿no? Sí, ma, en mi caso, bueno, ahora que este mal lo mencionas, creo que es muy cierto eso, pero no sé, de un tiempo para acá yo siempre me he como enfocado en esa idea de que si tenemos la oportunidad de apuntarle a algo, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a apuntar a medias? Entonces, hasta donde mi capacidad de mi yo de hoy determine que yo puedo llegar, llamémoslo sueños, ambiciones, como queramos llamarlo, a esa máxima es a donde voy a apuntar. Pero entonces en mi caso se define por quién yo soy en el momento en el que estoy evaluando esa situación de vida, ¿verdad? Llámese para un negocio, para un proyecto personal, lo que sea, ese yo de ese momento tiene ciertas perspectivas de vida, cierto rango de análisis de las situaciones que va a decir, esto es lo que yo creo que podría hacer si la reviento. Y eso para mí es lo que, así juego yo con el tema del potencial, ¿verdad? O sea, me dispongo a la meta más alta que yo crea en ese momento que puedo llegar a alcanzar si le doy con todo, ¿verdad? Y esa es como mi relación con mi yo, mi mejor versión, digamos. Que es, si estoy en este tiempo y tengo la oportunidad de vivir, ¿por qué no darlo todo, ¿verdad? Y ese todo lo define mi ambición del momento, mi proyección del momento, mi
perspectiva de vida de ese momento, ¿verdad? Entonces, un poco como dice este tema, ¿verdad? Eso va evolucionando, ¿verdad? Porque entonces me voy a ir creyendo más capaz conforme acumulo más experiencias o conforme voy ganando más, ¿verdad? Luisito, yo lo pienso muy parecido a como lo dijo Andrés, porque así lo vivo en mi día a día. Muchas veces tal vez me propuse llegar a un punto y llegué a ese punto y ahí creo un problema ahí que podemos hablar después, que es que tal vez uno a veces llega a ese logro y no siente uno que lo celebró lo suficiente, pero es porque usted llega ahí y ya usted tiene ya otro objetivo y es muy bueno, más bien, creo que es mejor, porque entonces es un potencial constante de seguir creciendo, de querer siempre más, pero más qué, más comodidad, ¿en qué sentido? Económico, tiempo, eh, no sé, experiencias, viajar, eh, depende mucho. Entonces el máximo potencial es como hasta el simple hecho de comprarse una casa, mae. Simple hecho digo como si fuera algo mínimo, pero de comprarse una casa y pagarla. Tal vez el estar trabajando en ese momento y recordar todos los días que usted está pagando porque está pagando la casa donde está viviendo, tal vez eso haga que esa persona esté en su máximo potencial en el trabajo, por ejemplo. Entonces, es algo que yo siento que se vive también como con ciclos y con objetivos que uno va teniendo mm, si usted quiere seguir creciendo. Entonces, es un objetivo constante. Sí, yo creo que entonces está como muy basado en el ego, ¿no? O sea, en quién es uno, insisto, mae. Y eso determina lo que yo considero que es mi potencial, ¿no? O sea, qué tanto me aprecio, qué Ujú. tanto me valoro, qué tanto valoro las experiencias que he tenido, las habilidades que tengo y eso determina entonces a dónde pongo yo ese potencial, ¿verdad? Y creo que ahí aterrizamos un punto muy importante que es lo del ego. El ego, eh, cómo me veo yo, me proyecto yo hacia ese potencial y no el vivir los sueños de otras personas o de el éxito que otras personas están teniendo con una idea. No, no es eso, tal vez por ahí no va nuestro potencial. Tal vez no querés ser un gerente de un call center, un gerente de un banco. Tu potencial tal vez ahí se ve limitado porque estás viviendo de algo, de una idea de alguien más, no necesariamente de dónde tus capacidades o tu visión real va a proyectarse de la mejor manera. Quería también preguntarles adicional a esto, ¿qué les genera más incomodidad? ¿Fallar intentando algo grande o saber que se están quedando en lo seguro? ¿Qué es fallar para usted? Ujú. Es interesante porque también es un concepto que ha ido moldeándose con el tiempo. En mi caso, antes yo de nuevo quería seguir el famoso mito de Sísifo y escalar y escalar y escalar. Y todo bien, eso es una muy bonita experiencia, pero en el mundo de las operaciones de negocios, pues em, es muy, muy desgastante. Ujú. Entonces lo que valoré de esa experiencia fue el conocimiento que me quedó, ya sea las experiencias negativas o las experiencias positivas y la gente que conocí en ese camino. Y ahora, para contestarte la pregunta, ahora para mí el fallar, ¿verdad? Es el no, el estarme desalineando de mi meta actual, ya sea meta a corto plazo o largo plazo. Por ejemplo, a largo plazo mi meta es ser feliz. ¿Cómo defino ya la felicidad? Pues de muchos aspectos, aspectos de relación de amistad, relación de pareja, relación a ser feliz, tener tiempo disponible para las personas que yo quiero y no que lo demás me consuma. Entonces, si yo no estoy logrando esa meta, siento que estoy fallando. Así es como yo lo mediría, dependiendo de otros aspectos, ¿verdad? En este caso era un ejemplo nada más, el
el de la felicidad, que es un ejemplo no pequeño, es increíblemente grande. Entonces, las alternativas son fallar intentando algo grande o no fallar por no tomar ningún riesgo. O saber que estás quedándote en lo seguro y eso también te puede generar incomodidad porque es como, ¿por qué no tomé ese paso? Y en cambio en el otro es como, fallé, pero lo intenté. Sí. Bueno, desde mi perspectiva, mae, si usted tiene un destino que no es el lugar en donde usted está ahorita, quedarse en el mismo lugar no lo acerca a ese destino. Entonces, es igual que fallar. Mejor toma un paso que tal vez sí lo acerca y si falla, quedó igual de largo. Que si usted se queda quieto, no hay forma posible en la que usted avance a acercarse a ese destino. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, ma, en realidad, ¿cuál es mejor? ¿Una o la otra? ¿Son iguales? Solo que una tiene posibilidad de tener éxito, la otra no. Entonces a vos te incomodaría más el haberse quedado por saber eso, que al final ibas a llegar, en el peor de los casos, ibas a llegar al mismo punto. Era mejor lo que esperaba detrás de la puerta número 1, la de intentar algo grande. Sí, precisamente porque si usted no lo intenta, no lo puede alcanzar, ¿verdad? Fallar es una señal de que usted va por la dirección correcta, porque si no, no significa que no se está moviendo. Y si no se está moviendo, no tiene dirección, Ujú. ¿verdad? Ahí llegó. Es como decir, mi meta es ser feliz y tengo muy clara mi definición de felicidad en este momento. Entonces, o puedo cambiar toda mi realidad para llegar a esa definición, o puedo cambiar simplemente la definición y de ahora en adelante decido que el lugar donde estoy es lo que necesito para ser feliz y listo. Y no me muevo, ¿verdad? Pero algo no es feliz en el presente. Hay algo que hay que cambiar y no lo va a cambiar desde su zona segura. Ujú. Fallar. Esa es la palabra clave, yo creo, ahí, Luisito, fallar, fallar. Esa palabra, no sé, seguramente para la gente, para los emprendedores, esa palabra es como una cosa todos los días, Luisito sabe. Viejo amigo. Uno falla siempre, Luis. En el día a día ya uno tiene un montón de fallos, desde el día que no se despertó temprano hasta el día que puso la alarma 7 veces y falló, y se falló a sí mismo. Entonces, yo siento también, Luis, que es como algo grande. Usted dice que fallar intentando algo grande. Habla de negocio, un proyecto, La pregunta es, ¿qué te genera más incomodidad? ¿El saber, el haber intentado algo grande y fallar? por eso, pero ¿O es el que algo quedarte? grande, ¿a qué se refiere? En este caso, digamos, ¿A puede un- ser llevar tu negocio al otro nivel, pero Ok. era a un nivel, por ejemplo, de expansión, Ujú, ujú. para darte un ejemplo No, concreto. sí, yo en mi caso, hablando de mi caso personal, yo, yo siempre lo intentaría, por el hecho de que si se falló o si no se logró el objetivo, la experiencia que queda siempre es como la oportunidad de no volver a fallar en la siguiente. Entonces, hace las cosas hasta más fáciles. Y no solamente en un proyecto pensando hacerlo igual, sino hasta una experiencia que ya usted tiene que no había vivido, pero puede aplicarla en un montón de factores en su vida. Entonces, creo que por eso es importante. Y si usted se queda en su zona de confort, como la pregunta pasada, entonces usted no se está proyectando a futuro. Entonces, di, está ahí, nada más, está por estar, por seguir viviendo, ya tal vez en una zona de confort en donde se siente cómodo y ya no siente esas ganas de proyectarse a más. Y, y siento que ahí es un gran problema.
Entonces, el problema no está en tanto si fallar, sino en más bien quedarse en el mismo punto. Ese es mi punto de vista. Entiendo que es como quedarse ahí y que el mundo siga girando. Nada más. Exacto, exacto. Y más bien, de hecho, hoy, ahorita que estábamos hablando con Andrés, en mi caso personal, tengo ganas de hacer muchas cosas porque siento que en mi negocio se puede cambiar muchas cosas que siento que sería una innovación para no solamente para el cliente, sino para la experiencia. Entonces, junto a eso, es las ganas de dar algo más. Hablábamos de precios, ok, todo el mundo quiere cobrar más, pero si quiero cobrar más, ¿por qué lo hago? Sacó un título, fue a Europa y se trajo algo que sabe nuevo, o no sé, de pronto este, hizo aquí un instituto o una academia y se creó algo que realmente logra tener más liquidez si fuera el tema económico. Entonces hay muchas cosas que siento que se podría manejar en ese punto. ¿Usted cómo lo ve, don Dylan? Yo llegué como a desarrollar un ejercicio práctico para eso, que es, si se quiere, como una especie de visualización de las cosas. O sea, yo me paro en los dos escenarios y digo, si tuviera la capacidad de adelantar el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría? Si intenté lo grande y no lo logré, versus no haberlo intentado, ¿verdad? Y a mí en lo personal, una de las cosas que más me carcome es el no haberlo intentado y llegar a ese momento, ¿verdad? Porque entonces ahí me voy a sentir re mal. En cambio, en lo otro, puede ser que me lleve 7,000 desilusiones y, ¿verdad?, desamores y todo por haberlo intentado, sí, pero lo intenté y me quedo con, a final de cuentas, es como una especie de análisis de seguridad también, en cuál de los dos momentos me va a sentir más seguro, ¿verdad? Si hay una fuerza ahí, si ustedes creen en Dios o en la madre naturaleza, en lo que crean, ¿verdad? Y después en ese momento viene y le dicen a usted, "Mae, tuvo la oportunidad y no lo intentó. Qué miedo, mae", ¿verdad? Versus decirlo, intentó, no lo logró, pero además de eso, mae, yo también soy mucho de la creencia de que dice apunto al 110% o al 300% y logro el 95%, es mejor que el probable 60 que estoy viviendo hoy o 40 que estoy viviendo hoy, ¿verdad? Logré el 110 o el 300% que mi ego creyó que podía lograr. Tal vez no, pero aún así avancé un 50% más de lo que tal vez esa otra versión de mí nunca imaginó que pudiera haber avanzado. Entonces así es como lo veo yo. Hay que hay que traer algo, mae, para estripar. ¿Qué? Cuando hay factos así como los que Un usted sonido está así como diciendo. como una bomba. Es un facto. Como que dejó caer una bomba. Exacto, Sí, sí. exacto. Eso que acaba de decir es muy Ahí está, cierto. véalo. Famoso, Sí. el famoso drop mic. Nada más hay Variarlo ahí que, así. nada más hay que tener cuidado que cuando vayamos a hacer esta introducción, que termine la idea, en este caso terminó la idea, pero por aquello para el corte, la edición que tenga que hacer Dylan. Ah, sí, sí. Eso es todo. Pero bueno, Yo no soy el que edito. No Ya. hagan caso a este man. Ya tuvimos que cortar a Luis todo esto, mae. sí, yo sé. No, yo no voy a cortar nada de esto. Mae, No sé el equipo de siguiendo con el tema, porque la verdad es que sí estuvo muy Ajá, bueno el ajá. comentario, totalmente, mae. Puta, me la agonié. Dijo que estaba dando Menos del porcentaje. él no apunta al 100%, él apunta al 300% y de ese 300% está logrando un 95%. igual es una ganancia. Entonces, de ese 95,
está sacando una ganancia tal vez del 40 o 50, 60 que está viviendo. Sí, No, totalmente. tal vez ese 95 avanza muchísimo más, está por encima de lo que antes estaba, tal vez un 40. Además, si algo aprendí yo, es que igual uno nunca la pega a la primera. O sea, usted tal vez dice, esto me va a tomar 2 horas, le toma 4 la primera vez. Y ya usted logra que le tome 3 y ya después le toma 2. ¿Verdad? Pero entonces si usted se pone el plan muy específico, pues nunca lo va a pegar. ¿Verdad? Entonces, tíralo a grosso modo y sobre la marcha uno aprende. Uno primero ejecuta y después está listo para hacer las cosas. ¿Verdad? Yo me sentí listo para ser dueño de una empresa 3 años después, man, De tener la empresa. de haber abierto. Y, Sí. y eso es muy interesante porque yo creo que yo se lo comentaba a Dylan varias veces, no sé si Abraham se lo he mencionado también, es como, eh, bueno, todo el mundo quiere ser en este momento padre o madre de familia, pero hay mucha gente que trata de estar preparados para ser padres y madres y no, o sea, nadie, nunca, por más que lleve cursos, nunca van a estar preparados para lo que se viene, entonces sí, hay que hacerlo. En un proyecto, mucha más razón, si usted espera que el proyecto ya esté al 100%, ya otras empresas se crearon y es competencia y usted ya entró tarde a la carrera. Y era lo que hablaba usted con la pregunta anterior, que si usted no lo hace, si usted, hasta que usted no tenga la experiencia de hacerlo, usted no va a saber cómo se vivió, cómo lo tiene que hacer para que realmente le funcione. Con eso que decía Andrés, es muy cierto. Uno, bueno, yo lo digo así, en mi caso personal, este, mucha gente a mí me dice, Abraham, ¿por qué usted no se abre una barbería? Imagínese lo bien que le iría con la experiencia, con que usted ha educado personas y no me quiero meter en temas políticos, pero a veces lo pienso bien y si yo tengo una calidad de vida como la que tengo ahorita, prefiero quedarme así que echarme un montón de responsabilidades en este momento que a veces ni dependen de mí para quedarle mal a mucha gente que está esperando tal vez la misma experiencia que yo les doy acá. Entonces ahí es donde a veces uno dice, bueno, ¿y entonces dónde está el éxito? Bueno, tal vez el éxito en algún momento para mucha gente sea más allá de la calidad de vida, el ver el futuro, ¿verdad? Yo en mi caso, un día de esto lo hablaba con un amigo, man, tengo 33, ya veo a los 40, me explico. Entonces, ya no sé, ya piensa uno que a los 40 tal vez de pronto qué lindo sería dejar de trabajar, ¿verdad? O soltar un poco, ¿verdad? Entonces ya uno se pone un objetivo, que tal vez no sea el tener la liquidez, o si se pudiera, mucho mejor, pero se imagina qué bonito llegar a los 40 y decir, "Mae, qué bien que estoy, no, tal vez hoy es lunes y no quiero ir a trabajar o no necesito trabajar". Entonces, ya la proyección de vida se vuelve completamente diferente, el camino del día al día se vuelve diferente porque ya usted tiene un objetivo más claro. Entonces usted ya no piensa en mi caso, en qué voy a hacer el fin de semana y a dónde voy a ir y en cuál fiesta voy a invertir, porque según uno invertía eh, Entonces sería sacar algo. Exacto, y bueno, y se pasó bien y demás, pero me explico, ya es entender el mundo desde un punto en el que ya uno busca una seguridad, una estabilidad más que todo también. No, ahorita, si usted necesitara darse un lunes libre, pues, Sí. imagínese, güey, ya usted llegó. Usted está en la fama. Eh, sí, pero se puede estar mejor, Sí, totalmente. porque tampoco es que puedo soltar ahí nada más Exacto. 15 días, 22 días, pero, o sea, tal vez sí se puede hacer, pero a veces, no sé, como que uno siente, si se enferma alguien, no sé, son muchas cosas que pueden pasar, que ahorita, de hecho, ustedes saben todo lo que ha pasado y de ahí ha sido fuerte, sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que hay una
es muy importante de lo que del ejercicio que acabas de hacer, ¿verdad? Porque yo lo veo como un ejercicio. O sea, vos nos llevaste a través de un análisis de una situación, ¿qué pasa si me planteo esto? Ujú. ¿Verdad? Y es muy natural del ser humano lo primero que vos hiciste, que es cómo se va a sentir la gente, tal vez no van a recibir, no se van a sentir que lo estoy tratando de la misma manera, la atención, esto, lo otro, si tengo una barbería, ¿verdad? Voy a descuidar esto, lo otro, tal vez el servicio no va a ser lo mismo. De una vez, por defecto, ¿verdad? Caí en la evaluación del escenario negativo, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa si empieza a salir todo mal? ¿Verdad? Ujú, ¿Qué ujú. es lo que voy a empezar a perder o qué es lo que la gente, mis clientes van a empezar a perder si yo hago esto? Y lo otro, y todo lo que los clientes pueden ganar. No solo los que ya tenés, sino los otros que están ahí afuera y tal vez, ¿verdad?, no han descubierto ese servicio. Claro, se ganaría mucho haciéndolo a mi forma, digamos, a mi manera, de una forma externa. ¿Me explico? Porque de forma personal, por cómo estoy en este momento, prefiero eso a estar pensando en que no me llegó Andrés a trabajar porque pasó X cosa, Sí, ponga lo que Te, sea, ¿verdad? te referís a tercerizar. Exacto. sí, sí, que es entendible. Por eso decía, ¿verdad? Es algo que por naturaleza casi que siempre hacemos y que es prudente hacerlo, No, no, ¿verdad? y ya yo lo hice. No, es que sí, es que Ya yo lo ya es el hice. Sí, colmillo el que le no, dice, no, papis, total, no. totalmente, mae, totalmente. Pero el punto al que yo iba, ¿verdad? Es que, ¿cuál es la visión final de ese proyecto? ¿Verdad? Porque es muy diferente decir, voy a hacerme una barbería porque me va a generar más clientes, me va a generar más plata y ya, eso sería, ¿verdad? Ujú. Pero si vos venís a mí y me decís, mae, yo lo que quiero en esta vida es que en el mundo de la barbería todos los maes se sientan como en su casa cuando van al barbero, Ujú. esa misión es muy diferente, ¿verdad? Porque entonces mi compromiso es con esa visión. Y para lograr esa visión yo necesito una plataforma más grande, ¿verdad? Porque entonces yo necesito que la gente entienda que este es el tipo de servicio que pueden recibir, ¿verdad? Y eso obviamente no lo vas a lograr en un estudio, ¿verdad? Claro. Como el que tenés hoy, que sí, es próspero, sí, es próspero, ¿verdad? Te puedes dar un lunes libre, como es este mae, te lo puedes dar, ¿verdad? Pero si yo tengo ese tipo de visión, entonces ese ejercicio se vuelve mucho más sencillo, Claro. ¿verdad? Porque entonces ya no estoy pensando en, ay, mae, ¿qué pasa si contrato a alguien que no? Sí, puede pasar, mae, puede pasar. Y le pasa a todo el mundo y le va a seguir pasando a todos los empresarios, siempre. Pero si yo tengo algo que me sigue empujando para el frente, mae, yo voy a seguir haciendo que ese proyecto evolucione, que ese proyecto avance, que siga mejorando, ¿verdad? Y ahí es donde entonces uno empieza como a, a, a decirse, ok, a como pueden salir muchas cosas mal, también tienen que salir muchas cosas bien. Y van a salir muchas cosas bien. Porque esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Que mi mensaje, que mi servicio sea el estándar de esta industria. Y era lo que yo hablaba del 300%, ¿verdad? El 100% ¿qué es? Una barbería exitosa. Que ya tenés. El 300% es, quiero cambiar el mundo de la barbería para bien. Y puedes pensar en que cambiar el mundo de la barbería es, de nuevo, la meta acá. Pero Sí, sí, ¿qué sí. está entre todo esto, entre donde estás ahora, que de nuevo estás muy bien posicionado, pero ¿qué puedes hacer más acá? Se me ocurre, y de nuevo es nada más un ejemplo, ok, no querías tal vez lo de las cargas sociales y la responsabilidad de estar tal vez detrás de la gente y cosas así, pero ¿qué pasaría si iniciaras primero una academia? Y dentro de esa academia vos ves cuáles son los talentos que van a poder ser parte de ese brand, de esa marca tuya. Y vas a empezar a expandir en base a ese talento que encontrás, que tal vez unos u otros vayan a hacerse su propio negocio, pues van a hacerlo, tal vez, eso siempre puede existir la posibilidad, pero ya vos puedes generar dinero por la academia
estás vendiendo la meta de que estás mejorando el mundo de la barbería, aunque no seas vos, sabes que los demás lo van a transmitir eso, tal vez modificado, porque puede que ellos aprendan de tu lado y agreguen algo de ellos. Y puedes eventualmente expandir tu negocio, ya no solo la barbería tuya, sino la academia y tal vez de nuevo más franquicias o lo que sea, pero con un estándar alto, ¿verdad? Y cada vez acercándote a ese Sí, sí, yo 300%. todo eso lo comprendo y se los entiendo de la misma forma que se los dije al inicio, man. Todo eso es lograble y de hecho hay gente en este momento lográndolo y súper bien. Solamente que eso conlleva tiempo, conlleva demasiado esfuerzo, conlleva... Y hablo del esfuerzo, hablo de tal vez esfuerzo de más de lo que se imagina. Yo, por ejemplo, que viví la experiencia con una barbería que tuve, llegué a muy, no sé, como que me fue muy mal, realmente me fue mal, entonces tenía que hacer absolutamente todo, desde limpiar hasta hacer cierres no, o sea, fue fuerte. Son cosas que uno dice, bueno, vale la pena eso por el dinero que realmente daba la liquidez a estar tal vez con más dinero, porque sinceramente ahorita por dicha es más dinero y dueño completamente de mi tiempo. Antes tenía que cumplir un horario desde 7 de la mañana a 11 de la noche, que eran todos los días, me explico. Y de ahí Dylan obviamente saca el tema del 300%. De pronto yo puedo dar el 300% en mi estudio, tal vez trabajando hasta más tiempo, por ejemplo, pero me conlleva ese 100% de mi esfuerzo en mi parte de liquidez, que es donde yo veo que la diferencia es increíble, pero increíble. Sí, sí. O sea, yo esa parte la entiendo, ¿verdad? Porque, o sea, ahí lo que sucede, o sea, a lo que yo insto a la gente a hacer normalmente es, y creo que esto lo hablamos en otra conversación, este, el otro día, al final, ¿cuál es mi lenguaje en lo que respecta a mis propios sueños y a mis propias metas? ¿Verdad? Si yo empiezo a hablar de un lenguaje financiero, que es lo que estabas haciendo ahorita, ¿verdad? Estás viendo el proyecto como si hago algo más grande, ¿verdad? Me puede traer una mejor finanza, pero va a conllevar mucho esfuerzo. Entonces, eso a mí instantáneamente lo que me dice de vos es que el dinero y el aspecto financiero no es tu máxima prioridad en la vida, ¿verdad? Tu máxima prioridad en la vida entonces probablemente sea otra cosa, no sé, la paz, la tranquilidad, la disposición o disponibilidad del tiempo, ¿verdad? O las relaciones, otra cosa. Entonces, en el momento en el que yo identifico eso, en base a eso es que yo pongo mi 300%, no en base al dinero, ¿verdad? Porque si yo pongo una barbería para lograr $2 millones al año, eso nunca me va a llenar. Y ese es el miedo o esa es como la fricción que uno a veces siente. Que uno dice, si pongo todo este esfuerzo y no lo vale, de sí, si lo visualizo de entrada con una métrica que no me va a servir a mí, como el dinero, entonces no lo va a valer nunca, ¿verdad? Porque entonces vas a ver todo eso negativo, y sí, pero tengo que trabajar hasta las 11, ¿verdad? Pero si vos decís, no, lo mío es la gente. A mí lo que me encanta de esto sería conectar con gente y hasta Claro. llegar a conocer a Obama, ¿verdad? En ese caso, uno dice, lo hago, no importa el sacrificio, porque entonces estoy hablando mi propio lenguaje de lo que sí me llena, de lo que sí me va a hacer sentir bien cuando llegue ahí, si es que llego, y si no llego, como hablábamos antes, me acerqué, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el ejercicio que a veces como que nos cuesta hacer, ¿verdad? Y por eso te entiendo mucho, ¿vale? Con eso que decías, o sea, qué pereza, ¿verdad? Meterme en todas esas broncas, porque o sea, lo estoy visualizando de entrada con los lentes incorrectos. Listo, muchachos, parte número 2. Parte número 2. ¿Verdad? Con ella, la invitada de honor.
estabas hablando, Dylan, de que dependía mucho la proyección hacia dónde iba el negocio, si hacia algo financiero o una satisfacción de otro tipo. Yo en mi caso, sí te voy a ser muy sincero, a mí me encantaría, por ejemplo, como montar un estilo de negocio en el cual usted como cliente se sienta que llega a su casa. El hombre por lo general, creo que es algo que no lo hablamos normalmente entre hombres, pero por lo que yo he visto a través de la experiencia con mi trabajo, siento que al hombre a veces le hace falta un espacio donde sentirse seguro y tranquilo y sentirse como en su casa, más allá de solo tener su propia casa, donde, me explico, donde sí está bien, pero está con su pareja. En cambio, llega al barbero, en mi caso, y se toma el whisky, habla cosas que tal vez en la casa no puede hablar, y no sé, como que suelta una parte de ese hombre que a veces tiene que ocultar, en caso de a veces necesidades, por ejemplo, a veces un tema de ocio, a veces ese gusto que me doy por mes de ir a chinearme, de sacar ese tiempo para mí, o simplemente por querer verme bien. Entonces, he visto como la necesidad en crear esa satisfacción de llegar a un nivel donde usted se sienta como en su casa y además proyectarlo en las demás personas. Usted sabe lo que es llegar con un amigo, por ejemplo, y no sé, bueno, algo que estuve estudiando es que vi por ahí que cuando usted se siente parte de algo, o en este caso una casa, es la refri, abrir el refrigerador o abrir la nevera, lo hace a usted sentirse parte de la casa o simplemente agarrar el control y cambiar el canal y poner lo que usted quiera o ponerse a jugar play. Entonces tener un espacio donde el hombre pueda llegar y ser el mismo con sus amigos y que abra la nevera y se tome lo que él quiera, que juegue play, que se ponga a ver una película, una serie, que se sienta cómodo y mientras todo eso está sucediendo, que se esté cuidando. Manicure, pedicure, corte de cabello, barba, se le está lavando el carro. De pronto tenía una actividad el sábado en la mañana, entonces llegó, hizo piscina, lo vio un personal, entonces estuvo haciendo ejercicio en la mañana, se hizo el corte, la barba y se fue para la boda que tenía ese fin de semana. Me explico, como ese espacio donde él llega y puede hacer todo en 1, 2, 3 horas, y le salga de su bolsillo como una mensualidad y no como algo que tiene que estar pensando en que, mira, tengo que ir a cortarme el cabello, mira, tengo que ir a lavar el carro, mira, sino que todo eso lo junta en un solo lugar, lo da como una mensualidad, ya hasta lo resiente menos y, recibe todo en ese punto. Y ojo, no estoy quitando de lado la parte financiera porque obviamente puede que sea un negocio muy, muy bien proyectado, de mucha liquidez, pero el fundamento no es ese, el fundamento es la parte humana, creo yo, como eh, el, el ser social, el tener una esencia y poder expandirla a que otra gente sienta lo que usted quiere representar en su negocio. Eso para mí sería increíble. Sí, y lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas lo que eso genera, la importancia que yo siempre le veo a ese ejercicio de encontrar esa esencia, ¿verdad? Del motivo por el cual yo voy a hacer algo. Porque entonces eso siempre va a pesar más que todo lo demás, ¿verdad? Todavía hay muchas capas ahí que uno podría seguir evaluándose uno mismo, porque entonces yo empiezo a cuestionarme, ¿y por qué vos querés crear ese espacio para otros hombres? ¿Verdad? ¿De dónde te nació eso? Porque eso también, ¿verdad? Viene ahí de experiencias, de vivencias, de cosas que también son de gran valor para la misión, ¿verdad? Porque eso lo que termina haciendo a nivel mental es solidifica esa base. Y en el momento en el que yo tengo una buena base para montar o sentar una casa, ya sea de 2 pisos o un edificio de 40, ahí empezamos bien.
lo que decíamos antes, ¿verdad? Si yo siento la base sobre una cuestión financiera, ya esos cimientos tienen grietas. Y entonces cuando yo levante la casa ahí, se va a venir abajo al primer socollón, ¿verdad? Como dicen popularmente. Socollón puede ser un empleado que me metió mano y me robó plata. Socollón puede ser, mira, algo salió mal y la caja ahora le debo un poco de plata, ¿verdad? Pero si yo pongo primero esa base, que es la parte humana, ¿verdad? Yo sé que en eso yo voy a estar conectado con esa misión y la fórmula, el cómo. Si es una barbería, si es un club como este que acabas de escribir, donde llegas y tenés todos los servicios integrados, o si es alguna otra cosa, no importa qué sea, voy a estar dispuesto a hacerlo. Esa es la importancia del ejercicio, porque entonces, si no, siempre me quedo atorado en el aspecto negativo. Y en el primer aspecto negativo que yo encuentre que me incomode demasiado, un poquito más de lo que me gusta, entonces ahí me freno. Claro. Siempre pasa, man. Y uno no va a decir que no le pasa. Obviamente a mí me sigue pasando, ¿verdad? Y yo estoy seguro que a todos les pasa, man. Pero es irse haciendo como ese ejercicio y ese pasito de aclararse uno primero esas cosas y de ahí uno parte para un proyecto que efectivamente es más probable que salga bien. Y el hecho que no le haya salido la primera vez no significa que no le vaya a salir la segunda. ¿Verdad? Usted no está empezando desde el mismo lugar, ya sabe qué no sirve, ya sabe qué hizo y qué no le dio resultado, entonces ya puede hacer algo diferente y aplicarla ahora. Claro. Ahora, si usted dice, la única forma en la que se me ocurre hacerlo es igual a lo que ya no me sirve, tiene todo sentido que no lo haga. Obvio. ¿Verdad? Vara, ya sabe que no le da resultado así. Entonces, usted tiene esta idea muy clara, y la tiene muy clara desde hace mucho tiempo. Estoy seguro que durante ese mismo tiempo se le han ocurrido un montón de ideas que ya ni se acuerda. Y si esa está ahí presente, por algo es. Sí, lo vacilón de esas ideas es que no se van, man. Es que no se van, exacto. Se van, exacto. no se van. Y pasan los años y pasan un montón de cosas en la vida que pueden cambiar el rumbo, pero sigue acoplándose a la idea de que al final es ese. ¿Me explico? Entonces es muy interesante. Es bonito, mae, porque a veces ese temor de crecer se vuelve una barrera que puede ser o muy bonita, muy bien, muy fácil de agarrar, o puede ser muy complicada porque empieza uno a ponerle muchos peros a las cosas, y en eso tiene usted completamente la razón. Aquí también en Costa Rica existe un factor muy, no sé, como muy influyente también, como que la gente, no sé si es una solo percepción mía, pero como que usted inicia un negocio y no sé, hay una energía muy bonita de que la gente que tal vez usted tiene a su alrededor, o pequeños clientes que usted va agarrando en el camino, uno siente una energía como que lo quieren ver crecer. Me explico, como que gente que en vez de tirarle una vibra de envidia o de verlo a usted en un mismo sitio, más bien lo incita a que usted puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces es como algo muy bonito también, porque creo, no sé si será algo muy tico o será hasta ahorita que se está viviendo, no sé qué factor será, pero yo lo veo no solamente en el aspecto personal, yo lo veo en muchas personas que tal vez están empezando una empresa o un emprendimiento, y la gente siempre es como no sé, como queriendo apoyar y queriendo dar el esfuerzo para que las cosas funcionen. Y eso es algo que hay que valorar también, porque siento que vale mucho la pena el a veces más bien hasta expandirle las necesidades a las personas que usted tiene a la par, para, como lo estoy haciendo yo ahorita, para que le ayuden a uno a aclararse tal vez en un montón de aspectos. Me llama mucho la atención esto último que mencionaste, lo de compartirle esa información a tus clientes, porque dentro de lo que hemos hablado, vos has mencionado que
a vos te gustaría que acá, o como sea, a cualquier nivel que tengas el negocio, que la gente se sienta como parte, como en familia, que puedan abrir la refri y es una experiencia distinta. Ujú. Y esa, esa información positiva que te comparten, que te canalizan hacia tu proyecto, creo que eso es algo que uno llega y le desea a los amigos y le desea a los familiares que uno quiere. Ya, no digo que a los que no quieren, no, nada más digo que a los familiares, por el sentimiento que uno tiene hacia ellos, lo correcto siempre debería ser apoyarlos. No sucede siempre, ¿verdad? Si está la famosa expresión de que el tico es medio pisos, perdón. Pero yo no creo en eso, yo creo que es simplemente un concepto que se tiene, pero la realidad es que si nosotros le deseamos que no suceda algo que las otras personas quieren, solo porque sí, nos hacemos más daño nosotros que a las otras personas. O sea, es una envidia rara. Si yo sé que si mis amigos mejoran, yo también voy a estar bien. No necesariamente porque yo voy a depender de ellos, no, porque yo voy a aprender de ellos. Yo voy a aprender de ellos. Ya, eso es lo más importante. Y al verlos bien, de nuevo, también hay un tema con el que iniciamos. El éxito no es necesariamente el mismo para vos que para mí, que para Dylan, que para Andrés. Entonces, si Andrés de casualidad se fue a Dubái, no quiere decir que yo tengo que ir a Dubái solo porque él se volvió exitoso ahí o que, mira, Andrés se volvió exitoso. Eso es lo que yo le deseaba, que se volviera exitoso. Y ahora está en Dubái y ya no me habla. Y no voy a decir, ¿cómo cambió? No, no, o sea, qué dicha que logró eso. O sea, y puedo hablar y compartirle con otras personas. Mira, es que tengo un amigo que empezó de acá, hizo esto y ahora está en Dubái. O sea, una historia de éxito que uno puede compartir y de la cual alegrarse. Y volviendo de nuevo a aterrizar el tema, entonces creo que vas muy bien con la idea que vos y energía que has proyectado en tu negocio, porque como dijiste, si vos sentís que eso es la mayoría de mensajes que recibís de cómo mejorar tu negocio y no porque esté algo mal, sino cómo innovar, pues, este, excelente, significa que estás haciendo bien las cosas. Buena nota, Luisito. Usted, Andrés, usted lo ha sentido en su negocio, ¿no? ¿Cuánto tiene usted de haber iniciado? Mae, de la empresa ya, desde que yo empecé, mae, 3 años y medio, casi 4 años. ¿Y qué tal? Mae, o sea, nada que ver con lo que empezó, nada que ver con lo que era, no se llama ni siquiera igual. O sea, lo importante es empezar, weón. Ujú. Y muchas veces tener la apertura para pivotear, para ajustarse. Abraham dijo algo muy, muy interesante ahora y es que el barbero no quiere crecer. Algo así, ¿verdad? Fue más o Ujú. menos. No, no es tanto así, pero Sí, es tal vez generalizarlo, pero digamos que la tendencia es que muchas de las personas no quieren crecer. O Por lo cuando... menos no al estándar de Abraham, Ajá, es correcto, que, es la ¿verdad? es que Y vean lo así que suena, pasa. es que así suena muy feo, porque la gente va a pensar que Abraham vive en, me explico, no, 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 o sea, tampoco, No, ¿verdad? O sea, es simplemente que el modelo de negocio ha sido diferente, no sé, como para que quede más claro, es como casi que la vida de un tatuador, muy parecido, digamos. Me Que la vida explico. de un barbero. No, al estilo que yo lo he, Al que decir lo que usted ajá, lo quiere. ajá, no, que yo lo he adaptado, digamos. Exacto, ok, sí entiendo. Me explico, o de un artista que simplemente se dedica a a hacer y dar un servicio, unas horas de su tiempo y es bien, me explico. Pero lo que yo dije ahorita es que tal vez no todos los barberos tienen la misma visión que yo tengo. Ujú. Exacto. Y vean lo que me pasó a mí. Dado que este mae tiene la visión que él tiene, en el momento en el que yo empiezo a emprender, llega y me dice, Maga, yo tengo este problema, yo necesito algo que me solucione esto, así, así, así. Y le digo yo, Maga, eso lo podemos solucionar con una aplicación web.
Entonces, Abraham es uno de mis primeros clientes. Yo empecé y digo yo, ok, mae, ya le solucioné este problema a Abraham, necesito buscar simplemente un montón de más que sean como Abraham, le soluciono el mismo problema a todos y estoy en la fama, bro. 50 barberías visité en un lapso de 3 semanas. Nadie está interesado. Nadie veía el problema que veía Abraham, weón. O sea, cuando el mae dice, mae, es que no piensa igual que yo, totalmente, bro. Totalmente. Entonces, ¿qué, mae? Y yo dije, mae, no, este no es mi nicho. O sea, Abraham es un bicho rarísimo. Mae, y para este momento, mae, o sea, son miles de reservas las que se han efectuado a través de la aplicación de este mae. Yo soy uno Miles. que usa esa. Yo la uso, weón. Sí, sí, todos la hemos usado, yo creo. Exacto, y eso le ha ahorrado a este mae cualquier cantidad de tiempo. El servicio, usted no lo ve que está mal en el teléfono, la vara es automática, bro. Es que es automático y aparte es demasiado funcional por el hecho de que 15 minutos antes recibe usted, una hora antes recibe usted una notificación del aviso de que usted tiene la cita. Y además le hace un recordatorio un día antes de la cita para confirmarla. Entonces da un seguimiento. Me ha ahorrado bueno, increíble. Eso es un valor agregado que da, en este caso, esta aplicación, pero para mí lo más preciado es el hecho de a tiempo real ver la disponibilidad que Exacto, tenés. mae. A tiempo real ver la disponibilidad y que vos podés agendar o prepararte en base a, tengo tal evento, una boda, una fiesta, que un 15 años o lo que sea, no sé, quieren traer aquí a los hijos a que le hagan el cabello. Y sí, excelente. En cambio, antes tenía que mandarte un mensaje que no estuvieses ocupado y hacer todo. Andrés lo solucionó completamente. Mae, vea, y yo hice una tabla Excel, me agarraba Google Maps, buscaba barbería, yo decía, ok, mae, hoy es lunes, voy a irme por el lado de Tibás y después me paso para Moravia y me voy por ahí arriba a buscar barberías. Bro, mae, jalaba todo el día manejando, mae, pulseándola, tratando de vender mi producto, mae. Que eso es inversión, o sea, eso Mae, gasto, o sea, ¿no? y no, cero ventas, bro. Pregunta. Todo pérdidas, en teoría, ¿verdad? Pero a la vez, mae, eso me genera un callo en el que ya a mí no me importa que me digan que no, bro. Ya, o sea, no es lo que yo estoy más acostumbrado a escuchar, bro. Tengo una pregunta con respecto a eso. Cuando vos fuiste a hacer esa búsqueda, digamos, de clientes potenciales, ¿buscaste o te aseguraste de que fueran con un perfil parecido al de Abraham? O sea, no una barbería de esas clásicas que tienen azul, rojo y blanco, como una melcocha, no sé cómo se llama. Es que el negocio, bueno, No, pienso yo que funciona para cualquiera. ¿Me explico? sí, pero mi pregunta no quiere decir que yo decía que no funciona para cualquiera. Mi pregunta fue que si pueda buscar primero eso. Bro, me encontré uno que tenía su propia barbería, era independiente, tenía su local y daba clases en el mismo instituto que Abraham. Y ni aún así, man. Es más, dos que daban clases también. Y yo dije, vea, esto más es full marca personal, este más se ve que es mordido. Además de que es barbero, da clases, ¿me entiendes? Están metidos en la vara. Yo, estos más sí, pero ninguno de los dos. O sea, simplemente es otra mentalidad. De hecho, te ¿Verdad? preguntaba por eso mismo, porque no necesariamente, o sea, aunque sean... Pero el tema, bueno, disculpa, Luisito, ¿el tema es la mentalidad o es la No, proyección? el tema en realidad es que cuando usted empieza, usted ni siquiera sabe para dónde va. O sea, si usted se queda esperando saber para dónde va antes de empezar, bro, no va a empezar nunca. Porque lo único que le dice a usted el camino es el mismo camino. Exacto. Yo me di cuenta que no era por ahí. Entonces pivoteé y me fui por otro lado. ¿Verdad? Pero si yo me hubiera quedado esperando y que más, sí tengo esa vara, pero yo no quería salir a venderlo porque no sé, después no se me vende, bro. Y queda usted con la duda, se queda con la duda a final de cuentas. Tengo una pregunta adicional. Y cuando vos ibas ahí, llegabas con el acercamiento de, ok, el negocio al que yo le hice esto, o decir, a los negocios a los que yo le hice esto, aumentaron
40%, no sé, la cantidad de clientela o hicieron esto, X, Y, Z de progreso, o cuál fue el acercamiento que vos tuviste para llegar a hacerlo. Nada más viste que, mira, le sirvió a este negocio y quiero llegar y decir, no, que no querés un sistema para que agende, sin el promover antes que cuál era el super beneficio en ganancia, de cierta manera, es que no tengo los números, ¿verdad? Pero del beneficio de obtener tu propuesta, pues. Bueno, man, en realidad esa pregunta es muy buena, man, porque gran parte de haber fracasado tal vez en esa iniciativa es probablemente por mi inexperiencia como vendedor, Ok, ¿verdad? Porque básicamente me estás preguntando cómo llegaba a venderlo, exacto. ¿verdad? Sí, no necesariamente, o sea, prácticamente yo podía ser muy incompetente vendiendo y por eso ninguno me compró, ¿verdad? Pero yo sí tenía muy claro cuál fue el problema que le solucioné a Abraham, cuál fue el resultado que a Abraham le gustaba, ¿verdad? Y que por eso seguimos trabajando juntos después de 3 años, weón. Ha pasado rato, ¿ah? Sí, bastante. Mae, simplemente los dolores eran muy diferentes, las cosas que para Abraham eran no negociables, mae, yo quiero sentir que mi tiempo es mío y no tengo que estar en esto, ¿verdad? Entonces, mae, a esa persona esa mentalidad sí le da el valor, Ujú. sí se lo otorga y sí le pesa. Pero y si sus prioridades son diferentes, entonces completamente son otras necesidades las que tiene. Entonces está bien. Pero tal vez con el conocimiento en ventas que tengo después de 3 años, tal vez los resultados serían diferentes, puede ser. ¿Verdad? Pero ni siquiera estoy interesado ahorita en ponerme a, a caminar otra vez por ese camino porque ya encontré otras rutas que me van mejor. Ujú. Entonces al final lo que hizo fue aprender a vender, Exacto, o sea, ventas. exacto. Me hizo darme cuenta de que todos los libros que me había leído sobre ventas y los videos que había visto en YouTube y los podcasts que había escuchado y las llamadas que había visto, que en realidad, mae, al final, si usted no amarra, no tiene experiencias a la cual amarrar ese conocimiento, queda suelto y no lo amarra a nada. Ujú. ¿Verdad? Es cuando usted está recibiendo el contenido, usted está leyendo un libro y le dice, vea, si usted falla, le suceden estas cosas. Y usted, mae, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y Ahí es donde amarra por eso es bonito, Andrés, en mi caso, tener a personas, o sea, tener a ciertos mentores que usted ve en la vida que han logrado, como por ejemplo, de negocios, ser potencias mundiales, ¿verdad? Porque usted se da cuenta que una persona de esas, el conocimiento que tiene no es solamente de administración, ¿verdad? Es un conocimiento que fue adquiriendo en tema de finanzas, en tema de estrategia de mercado, de estrategia de negocio. eh, Ahorita que usted lo mencionaba, el tema de la publicidad, por ejemplo, que también es parte de que lo que yo sé que usted diseña. Entonces, ese tema de también tener un mentor en el cual usted siento que puede reflejarse, hace funcionar mucho, porque yo me acuerdo eh, el, toda esta historia empezó hace sí como 3, 4 años y estábamos en Puerto Viejo y estábamos este, disfrutando ahí una semana que nos fuimos de vacaciones y Andrés andaba con su ahora esposa y, estábamos pasándola muy bien, pero Andrés y Marce estaban trabajando. Y entonces Andrés se acercó y nos dijo, nos preguntó a mí y a un amigo que cómo hacíamos nosotros para tomar una semana, tal vez, no sé, tome una semana de septiembre o tome una semana de agosto, que tal vez no hay ni día feriado ni nada. Y nosotros simplemente nos fuimos un lunes a sábado, yo creo que fue. Y,
Y entonces nosotros le dijimos, es algo que planificamos tal vez con tiempo de anticipación y ya lo habíamos agendado y bueno, y el trabajo nos lo permitía porque era un trabajo independiente y demás. Y entonces Andrés, nunca se me olvida a mí, Andrés me dijo, "Ma, yo en algún momento quiero vivir así". Y no fue en cualquier momento. Yo me acuerdo que cuando un pronto a otro yo un día recibí un mensaje, Gatico, me dice Andrés, Gatico, renuncié. Y fue verdad, Andrés, me acuerdo que usted se estaba recién graduando también. Sí. Y ha sido muy satisfactorio el hecho de ver que lo que hablábamos ahorita desde el inicio, que de lo que uno se proponga, al final de cuentas lo que uno se proponga y se puede lograr. Y, y, es bonito ahora ver 3 años después, obviamente no es fácil, tal vez no. Si nos ponemos a hablar de toda la historia, me imagino que van a haber más momentos difíciles que bonitos, pero es una experiencia que año con año, como usted dice, lo hace vivir y no solo vivir, sino tratar hasta los empleados y la empresa, los clientes, todo de una manera completamente diferente. Entonces le va dando un conocimiento no solamente en el área de programación, sino que ha aprendido, por ejemplo, ventas. Ventas, Algo también. que siento que se ha pulido muchísimo y que las personas deberían también pulirse mucho en eso es en el tema de las relaciones. Usted ya logra encontrar muchas veces la necesidad de una persona sin ni siquiera hablar del negocio. Entonces ya cuando usted toca el tema del negocio, ya usted tiene vendido casi que el 70% de su empresa. Entonces eso es algo que también son muchos factores. Al final de cuentas son muchas cosas que hay que pulir y pulir y pulir. ¿A usted qué tal? ¿Cómo le está yendo con sus cosas? Todo bien, papi. Llevamos. También estoy ahora, como saben, en proyecto de emprendimiento. Que lo estamos tomando como un emprendimiento desde cero, pero bueno, fue una adquisición ahí de una empresa que ya existía, en realidad. Em, pero, pero sí, después de salir de tantos años de un trabajo estable em, y que en esa última etapa, pues uno ya se venía como incomodando con la idea de que no sé para cuánto tiempo más, ¿verdad? Me alcance em, este estilo de vida de oficina, así, corporativo. Y ya me lo venía proponiendo, la verdad. Me venía proponiendo dar ese paso, pero un poco amarrando lo de los temas anteriores, ¿verdad? O sea, es esa incertidumbre a incomodarse, ¿verdad? O como esa fricción y la verdad es que estoy bien, ¿verdad? Tampoco es que necesito hacer esto en este momento. Y ahora que ya terminé mi proceso en el puesto en el que estaba, eh, fue muy curioso, man, porque antes de yo salir de donde trabajaba, eh, yo como que tuve mucho problema conmigo mismo en tratar de encontrar qué era, ¿verdad? Lo que iba a hacer. O sea, era como, sé que quiero hacer un cambio, pero no sé qué, ¿verdad? No sé si dedicarme a un negocio de A, B o C, o si dedicarme a la creación de contenido, o si ponerme una venta empanada. Yo no sabía qué quería hacer. Entonces, de vez en cuando se me ocurría alguna idea de algo y era como, hey, tal vez voy a hacer esto, ¿verdad? Y me sentaba a investigar y ya por allá encontraba que no sé qué y que testimonios de gente, esto, y ya después me bajoneaba y ya, no, mejor eso no. Y así, 2, 3, 5, 10 veces me pasó, man, en un periodo de varios meses. Y yo creo que eso era lo que me estaba como generando más presión hacia el final antes de yo terminar en el puesto en el que estaba. Cuando eh, salí con una mentalidad de el cómo va a llegar. Lo que sí es que tengo que de hacerme la idea que esto es lo que voy a perseguir, ¿verdad? Que es un poco eso, una vida ya de independencia, de no tener que empezar a buscar otra vez otro empleo, otro
proceso, otro ciclo, otros jefes, esto, lo otro, ya eso ya no lo quería. Eso Y lo tenías claro ya. eso era lo único que yo tenía claro, que yo dije, yo necesito ser mi propio magnate. Eso era todo. Ujú. Em, y yo salí ahí y un par de meses después llegó la oportunidad así a la puerta de la casa, literalmente fue como, está esta opción, una empresa que estaban contemplando la posibilidad de cerrarla, em, muy, un negocio muy establecido, más de 20 años, Y sí. em, muy rentable también, una modalidad de negocio muy rentable. Em, y nos dijeron, ¿la quieren? Y yo como, sí, ¿cómo le va a decir que no a esto? ¿Verdad? O sea, a veces uno también tiene que dejarse llevar y saber cómo leer esas señales, ¿verdad? Porque yo creo que lo que este mae tal vez experimentó en la conversación en Puerto Viejo fue una señal, ¿verdad? Que cuando la ve en retrospectiva ahora le queda ya marcado ese evento en su historia, ¿verdad? Pero él supo, Gatico supo interpretar eso como una señal de alguna forma, meses después o años después, pero lo hizo, ¿verdad? Y en mi caso fue eso, fue una llamada y está esto, vale tanto, piénselo. Y yo, ¿qué va a pensar nada? Deme, ¿dónde firmo? ¿Verdad? Pero era un poco eso, ¿verdad? Que yo dije, voy a darme la flexibilidad de que si surgen oportunidades como esas, y ustedes me conocen, mae. Usted sabe que si usted viene a mí me habla de algo, mae, como esto, ¿verdad? Esto es una conversación, y yo le dije, hagámoslo. Y yo soy así, mae. Vamos a la playa, vamos. Vamos a ver un partido de la Champions a Madrid o a Barcelona, vamos. A mí más bien no me invite a algo si realmente no lo va a hacer o no lo Si quiere está hacer. hablando paja, está mamando. Porque yo Va a voy quedar a mal. ir y lo voy a sacar de su casa y lo vamos a tener que ir a hacer, porque ¿para qué hablo entonces? ¿Verdad? Entonces, Yo le estoy debiendo un viaje a... ¿Dónde era? ¿cuántos? ¿Sí? Y sí, me surgió así y ahora ya estamos trabajando. Hoy precisamente cerramos 2 negocios ahí. Los primeros 2 oficialmente. Qué eh, bien, man. y dándole un poco de continuidad, pero al mismo tiempo reinventando el negocio. Se le va a hacer un cambio de imagen ahí, más cosas. El mismo nombre. Sí, el nombre se conserva porque lo que compramos realmente fue eso, Eso. un poco la sociedad, ¿verdad? De la empresa que ya existía, entonces se va a conservar el nombre, pero se le va a hacer un cambio de imagen y eventualmente se va a modernizar mucho de los aspectos de los servicios y buscar maneras de seguirlo mejorando, ¿verdad? Pero vieras que yo me asocié en este caso con mi papá para hacer eso y las cosas han ido surgiendo y saliendo así. Y yo creo que yo soy mucho de creer en eso, ¿verdad? Como que uno se mentalizó con algo y a pesar de que, como decía Gatico antes, no tiene uno, ¿verdad? Una trayectoria ya bien demarcada, pero y apenas surge algo, una señal de algo, usted nada más sigue ahí Claro. y ahí han ido surgiendo los negocios, como que van cayendo uno por uno los dominós y ha sido muy bonita también la experiencia. Es un negocio, una industria en la que yo nunca he trabajado. Eh, pero mi papá sí, mi papá lleva muchos años trabajando en eso también, entonces él se conoce el teje y maneje de la situación, entonces ha sido una sociedad también bonita, ha sido una buena experiencia, una buena oportunidad también para conectar hasta en eso, porque mi papá siempre ha estado como muy metido en lo suyo y yo en lo mío, y ¿verdad? Tenemos obviamente una buena relación y todo, pero también verlo a él ejecutar ha sido como muy revelador, ¿verdad? Porque se da cuenta de las Sí, capacidades. usted tiene, ahora le pone otro tipo de atención. Claro, ¿verdad? totalmente, totalmente. Y incrementa aún más el respeto porque yo digo, o sea, Claro, no es sencillo. Y él se encarga de la parte un poco más compleja, que es la de las ventas, precisamente. Ujú. Y dime, yo veo que él convence a estas marcas tan grandes, porque o sea, se está negociando con marcas importantes, gracias a Dios. Y mae, el bicho limpia así en 2 toques, le da la vuelta a la tortilla y Qué todo el mundo bueno, termina diciendo que sí, yo no sé, tiene una magia para vender que es increíble. Entonces estamos, la verdad, bastante contentos Sólido.
con cómo van saliendo las cosas y muy optimistas también de que el proyecto va a seguir con solidez, sí. Qué bien. Qué bueno, mae. Volvemos a la importancia del punto de saber vender. Y interesante que su papá tiene toda esa experiencia. Y también me imagino que conectándolo con lo que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? De intentar algo grande y darle. em, y vos, bueno, y con tu papá, se fueron de lleno a la idea, más que de nuevo, se apareció esa oportunidad, pero hubo tal vez como algún tipo de análisis previo, tirando obviamente siempre a lo positivo, hay que darle, hay que ver cómo esto Sí, sale adelante. fue curioso porque ese ejercicio que yo hice con este man antes lo tuve que hacer yo con mi papá, porque mi papá tuvo como esa misma, em, ¿qué le vamos a decir? Como ese, yo no sé Como si un freno. miedo, ¿verdad? Así como esa premura como de que todo lo que va a conllevar, ¿verdad? Y que después cargas sociales y Ujú. esto, y que tal vez vamos a tener que contratar personal, porque lo que sucede es que se iba a dedicar a él a lo independiente, un negocio es un modelo similar, pero solo él. Entonces, y Ujú. claro, no iba a tener que preocuparse de nada. Pero ahí surge la oportunidad de usar una marca que ya estaba establecida en el mercado, que te va a dar credibilidad, etcétera, etcétera, y claramente le vas a ganar mucho a eso. Entonces yo tuve la conversación con él y le dije eso, o sea, estás analizando todo lo que puede mal ir sal, dice, ¿verdad? Ujú, ujú. Qué Y bueno. no todo lo que puede salir bien, ¿verdad? Como ser víctima del paradigma de qué pasa si sale mal algo, como Sí, si sí, fallo. Y totalmente. Y estar cuando tuvimos encerrado esa en eso. conversación, yo le dije a él, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si este negocio se lo ofrecen a una persona que vos conoces, a un amigo tuyo que se dedica a algo parecido, ¿verdad? Y él dice que sí? Así tal cual fue el ejercicio que yo hice con él. Esa persona, esa otra persona, ese amigo tuyo dice que sí, ¿verdad? Le dije que digo que Ujú. sí, exactamente. Ey, usted dice que sí. Y le empieza a ir súper bien y vende millones y crea una empresa, una plataforma súper importante en la industria y vive la vida de sus sueños. Y dentro de 5 años te lo topas. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Y cómo le dijo que se iba a sentir? ¿De mal? ¿Verdad? Claro. Celoso. Que no se va a sentir mal, Claro. ¿verdad? Ah, Qué, Porque ese pude ser yo. qué interesante que tu padre es tan bueno en la vara de ventas, pero para venderse a sí mismo, la posibilidad Le costó, de sí, llegar sí, a sí, sí. grande. Totalmente le costó. Y así se la dejé picando así en el área, como dicen. Y él durmió con la idea y al día siguiente volvimos a conversarlo y ya tuvo otra visión, otra perspectiva y dijo, hey, sí, porque yo lo que le decía a él, o sea, también estamos empezando a sufrir mucho antes de lo que necesitamos empezar a sufrir. Un- una frase ahí muy famosa, creo que fue Seneca el que la dijo eso, ¿verdad? Que no deberíamos sufrir, a veces empezamos a sufrir mucho antes de lo que deberíamos sufrir. Es una línea ahí como por esa línea, pues, valga la redundancia. Ujú. Una frase, pues. Y yo creo que él estaba cayendo en eso, ¿verdad? Porque él era ahí, sí, cuando te da que tributación y cuando llegue el momento nos daremos cuenta si realmente es tan complicado y si totalmente, mae. tal vez hasta le encuentre el gusto a eso que tanto estoy Claro. diciendo hoy que no me va a gustar hacer, ¿verdad? Y de ahí no, nos Sí, mandamos al agua y ahí vamos, ¿no? ya de pronto encontraste algo que te gusta, por ejemplo, que es el pasar, el ver a su papá desde un punto de vista completamente diferente y verlo trabajar en algo que Sí, más sí. bien si le presta la atención debida hasta se va a volver como un canal de información para usted a futuro de poder aprender a Sí, hasta sí. vender si usted quisiera, Claro, ¿verdad? ¿no? Y es algo que a él le apasiona, o sea, es algo que a él le apasiona mucho, esa industria. Y, y por eso me parecía muy curioso que él, como decía Luis, ¿verdad? Le costaba tanto venderse, o le costó un Ujú. poco, ¿no? No tanto. La verdad es que él sí lo tenía como así, debería hacerlo, pero seguía dudando, pues. Ujú. Y, y es un buen ejemplo también porque a veces se habla mucho de que, ay, si estás apasionado con algo, eso es, aun cuando hay pasión puede que haya duda,
¿verdad? Aun cuando hay talento y aun cuando fluyen las cosas para alguien más, ¿verdad? Como en el caso de él, que lo hacía para alguien más ya y le iba bien, pero cuando pensaba en hacerlo para él mismo, como que... Ujú. Entonces sí, es curioso, ¿verdad? Cómo le juega a uno juegos mentales ahí en la cabeza de uno. Claro. Pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Y no, Ay, van saliendo los negocios, que es lo que y se cuesta siente bien. exactamente lo mismo imaginarse el escenario negativo que imaginarse el positivo. Sí, O sea, Es un tema son de las mismas perspectiva. calorías, Ujú. mae, total que sí. pero uno siempre se va por default al negativo, ¿verdad? Para autosabotearse. Aún cuesta, mae. Pero yo creo que es algo que como que ya está en el chip de la mayoría de personas y no sé si es algo cultural, no sé si es algo mucho de acá. Bueno, En y hemos realidad es un hablado, mecanismo lógico de defensa. También, hemos sí, sí, hablado correcto, mucho de nosotros supervivencia, ajá. y de nosotros tres. ¿Y usted, Luisito? ¿Qué Eh, tiene usted por contarnos? Cuéntenos algo con respecto a sea su negocio, su ¿Qué trabajo. proyecto le emociona esta semana? puchica, interesante. El proyecto más reciente se lo estaba, creo, se lo estaba comentando a Dylan ahora que veníamos de camino. Ya habíamos iniciado un negocio de impresión 3D, Mm, pero bueno, se dieron eventos lamentables donde eh, este, problemas familiares de pérdidas mm, importantes y el proyecto se tuvo que detener y ahora se está volviendo a retomar, pero no están todos los miembros. Sin embargo, eh, en esta parte del proyecto es de nuevo la idea de impresión 3D, pero ¿qué queremos hacer? Yo converso mucho con Dylan al respecto de la mayoría de proyectos. Hemos tenido varias ideas en las que queremos trabajar y esta de impresión 3D, él me comentó si lo que ustedes quieren hacer es como eh, de imprimir, por ejemplo, artículos que que pueden competir con los que venden en Ciudad Manga, pues está difícil ese mercado, porque ya Ciudad Manga trae muchos productos de ese tipo. O si vamos a traer artículos que se venden que vamos a competir contra Temu, contra Shein, imprimir llaveros, cosas así, es muy difícil. Pero si ya cambiamos de mentalidad y encontramos algún producto de cierta necesidad, pues cambia la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, em, dentro de lo que yo quisiera hacer es involucrar la tecnología más la impresión 3D, más la inteligencia artificial que entra dentro de la tecnología, pero para ser más concreto, un ejemplo, por ejemplo, ahora que tenemos aquí ¿cómo se llama? La Leia. película de A Leia, nos va a demandar Lucasfilm por Disney. Ajá, ¿verdad? Este, di podemos imprimir lo que quiera la gente para collar, digamos, o para, ¿cómo se llama el accesorio del collar? Eh, un tag ahí. sí, un la tag, ajá, etiqueta ahí, como el ajá. tag, que adentro tenga un GPS, ¿verdad? Que no necesariamente tenga que ser los que se vende que se puede utilizar simplemente para un tipo de dispositivo móvil, sino que sea compatible para ambos si descargan la aplicación o algo así. O hasta lo mismo, pero para niños. ¿Cuáles padres no les gustaría tener tal vez un relojito para el hijo o hija y que ellos sepan en dónde están ubicados hasta cierta edad, ¿verdad? Porque hay una también complejidad ética de, de acceso a a su posición, ¿verdad? Hay privacidad y todo eso. Pero bueno, a los padres les interesa el bienestar de los hijos y dice, yo puedo darle esa facilidad con impresión 3D, tecnología e inteligencia artificial, implementar algo que les facilite ese tipo de acceso, excelente. Todavía no está algo aterrizado. ¿Ya tienen la impresora? ¿Cuál tienen? Tenemos, ¿O tiene más de una? sí, no sé si podemos decir marcas, Bueno, ¿tiene cuántas? dos en este momento, pero se Ajá. quiere una tercera. Ah, Pero ok, bueno, vamos a muy ver qué bien. pasa. Y ya actualmente están produciendo algo, están vendiendo algo, Hubo una los están etapa, usando o hubo una no. etapa, la página de Instagram se lanzó, de hecho Dylan hizo la mayoría no, todo el contenido de la página, pero a mi parecer, esto no refleja
la realidad del proyecto y no refleja el pensamiento de los demás socios de ese proyecto, se basó mucho en buenas intenciones y en el movernos rápido, que no está mal, pero como te decía, si hubiésemos enfocado hacia productos o clientes que no sea competir contra algo tan difícil como, de nuevo, imprimir figuritas, Sí, Luisito. pues tal vez Todo estaríamos hablando de todo es otras igual de Luisito, difícil. y al Todo. final de Perdón. cuentas es lo que estábamos hablando, es parte de aprender, del fallar, como lo dijo usted al inicio. Tal vez no funciona competir contra esas marcas que tal vez usted mencionaba, pero ya quedó la experiencia de que esta vez que se va a hacer, contémosla que sería la segunda o la tercera, no sé, ya llevan un foco diferente. A ver si se da y si no se da, pues también va a ser aprendizaje, me explico. Que al final de cuentas, ojalá más bien le funcione. Y, y por qué no pensar en necesidades. Un día de estos estaba hablando con un amigo, de hecho, una cosa tan, no sé, me pareció tan insignificante, pero a la vez tan innovadora, que él es atleta, entonces me contaba que cuando de pronto van corriendo, este, se les hace muy complicado el tema de los sobrecitos estos porque no pueden consumir casi que el 100% del sobre, del gel, del, ¿verdad? De lo que consumen o de lo que se toman para sea energizante o lo que sea. ¿Por qué no? Porque van corriendo y entonces hacen así y dice que le queda hasta el 20-30% del shot en el empaque, no sé, seguro por ir en movimiento y demás. Y no van a parar a hacer eso, ¿verdad? Y Como uno con la entonces, pasta. ajá, exacto. Entonces él me estaba contando que se le había venido a la mente la idea de querer hacer como un dispositivo que fuera en el mismo reloj que los atletas por lo general ahora usan, bueno, sí, son atletas, ¿verdad? Se le llama atleta. Exacto. Los deportistas. Ajá, los que corren, De atleta. Sí. atletas, sí. Entonces, que en el reloj, tener un dispositivo, inventarle algo para que puedan meter el cosito del gel y hacerle algo ahí para que usted pueda. Me explico, es algo tan... Patente pendiente del compa, por Exactamente, cierto, es algo cometerlo muy ya. insignificante, No lo pero que a pueden la hacer. vez él lo vio porque es una necesidad para ellos. Entonces usted tal vez de pronto lo que tiene que encontrar, Luisito, es eso, ver dónde está la necesidad de... Sí, o sea, em, hay muchas cosas que hay que trabajar, pero de nuevo, darle duro. Estamos iniciando el Exacto. proyecto de nuevo. em, hay que adaptarse y hay que saber que todo ese tiempo que lamentablemente em, nos tuvimos que detener por motivos importantes, eh, y también fueron meses en los que no sabemos cómo se movió el mercado en Costa Rica. Entonces hay que, Ujú. hay que también informarnos, investigar y saber qué es lo que están haciendo otras empresas de impresión 3D versus qué podemos hacer nosotros. Y una ventaja que tenemos nosotros es la experiencia en transnacionales, en grandes empresas que han llevado su negocio a otro nivel, y ese tipo de mentalidad puede marcar la diferencia Ujú. eh, en este caso, porque no nos vamos a quedar como vos dijiste el ejemplo, ciertas barberías versus lo que vos querés Ujú. llevar, ¿verdad? No es que esté mal el estándar que tienen las barberías ahora, Exacto. pero si vos llegas e innovás de alguna otra manera, pues marcar la diferencia. Y esa empresa que llega y marca la diferencia, en este caso, si nosotros llegamos e innovamos, en 6 meses, un año, puede llegar otra empresa e innova miles de veces más. Y pues uno tiene que adaptarse y seguir innovando, y así es la, Ese es el la carrera, mercado, ¿verdad?, del exacto. negocio. Pero bueno, es un camino que iremos caminando, este, Paso a paso, paso a paso, correcto. claro. Camino Mae, caminado paso a con paso. ese negocio de los impresores 3D, mae, yo tengo unos compitas que están en esa misma industria y la verdad yo los he visto crecer, mae, y les va
su potencial ha crecido mucho conforme ellos han ido creciendo también, ¿verdad, mae? Y lo que le puedo compartir, mae, es que han visto mucho éxito en las varas como por temporadas, por ejemplo, varas de Halloween en Halloween, varas de Navidad para Navidad, ¿verdad? Varas de San Valentín para el Día del Amor y de la Amistad, ¿verdad? Cosas como que la gente está comprando. Y varas de mae, cultura pop, porque hay en las cosas que a ellos les interesan, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, son fans, les gusta escuchar Bad Bunny, entonces mae, ahora hacen una vara que es la casita de Bad Bunny para poner las llaves, mae, y se les vende, ¿verdad? Entonces, mae, en realidad va más de, en vez de ponerse usted a investigar que el mercado, que esto y que el otro, eso es una actividad completamente reactiva, ¿verdad? Usted está esperando un estímulo para reaccionar. En cambio, si usted proactivamente dice, "Ma, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que a mí me gustaría tener? No sé, ma, me gusta un juego de mesa. Entonces voy a hacerme unas varas pichudas para jugar esa vara." Entonces ya está súper anichado, solo usted lo hace como le gusta a los fans de ese juego y ya entonces lo puede mercadear, ¿verdad? Pero viene más de una manera proactiva que reactiva. Sí, sí. Hay algo interesante en la industria de impresión 3D y yo te lo había comentado ahí hace tiempo. No hay límite, ¿verdad? De los productos que vos puedes hacer. La gente que hace armas, ¿Qué hace qué, perdón? armas, Ah, sí. Pero bueno, no hay límite sí, definitivamente. nosotros no vamos a hacer eso. No ocupamos investigaciones de ningún tipo. No, ni tampoco clientela que no vayamos a poder Sí, pero este es el mantener. número, dice. No. Pero bueno, teniendo en la mente que no hay un límite realmente para la impresión 3D, más allá del filamento existente, que el filamento sería la tinta en este caso, por ejemplo, para una idea, vos puedes hacer, ok, la línea de fashion, la línea de juguetes, la línea de tal vez adultos, la línea de electrónica, hasta se podría, digamos. O sea, hay diferentes líneas que uno puede, o mercados que uno puede llegar a abarcar y, e innovar. O sea, en este momento se me ocurre un ejemplo. Una de las cosas que nos pidieron fue un bolso de un corazón anatómico para mujer. Impreso en 3D, así. ¿En Qué serio? interesante, más rígido y la vara. Ajá, entonces, Bueno, no, pero también se pueden hacer texturas. sí, pero en el fashion, yo no conozco, yo soy ignorante hablando del fashion, entonces ahí me perdonarán los que están viendo o escuchando el podcast y me van a crucificar por mi comentario, pero mucha gente, antes que la conveniencia de que sea tan cómodo, de andar unos crocs, por ejemplo, van a unas sandalias, van a preferir la incomodidad, pero de algo que sea de estatus, ¿verdad? O de imagen, que proyecte algo, o que sea como, esto es único, ¿ya? Y esa muchacha va a tener básicamente el único que pasa, ¿verdad? Entonces por ahí también está esa facilidad y así de nuevo, en diferentes categorías. Pero cuando ya de nuevo empezamos a hablarlo de temporada, sí es muy posible que nosotros podamos competir, o como vos decís, tus amigos puedan competir, pero la escalabilidad, no digo que no vaya a funcionar porque es temporada más qué productos estoy dando, ¿verdad? Si yo llego y vendo los que están también en pulperías o en el barrio chino, cosas así, pues tengo las de perder porque los del barrio chino tal vez tengan, no sé, una variedad distinta. Pero si lo que yo estoy ofreciendo es de temporada más un diseño que la gente no iba a poder hacer porque yo llegué y lo moldeé 3D o lo creé, diseñé 3D, pues eso va a ser aún mejor porque va a ser una rareza y a la gente le gusta ese tipo de detalles. Entonces,
no sé, esa es mi opinión respecto de... Mae, sí, es una manera interesante de verlo, o sea, totalmente lo que es exclusivo, ¿verdad? Si se posiciona bien, ¿verdad? Se percibe como más claro, más caro, Siempre. ¿verdad? Pero digamos, en la experiencia, lo que yo he podido ver de a lo que a ellos les funciona es, mae, ellos están pendientes de que está trending en otros países, Sí, de sí, que sí. más esta vara se vendió súper súper en China, y mae, va a buscarme el plano y lo subimos nosotros a la página Ujú. y vale tanto y ya entonces la gente empieza a preordenar y entonces ya nada más los fabrican y entregan. ¿Verdad? No se tiene que poner a inventar el agua tibia, Claro. ¿verdad? Pero también está la parte tal vez de que usted dice, no, es que yo soy un artista, a mí me cuadra la vara, me cuadra un pichazo usar Blender, hacer los diseños en 3D y tirar la vara, también es válido. Sí, de nuevo, yo digo que es correcto. De hecho, a mí me gusta mucho la idea de lo que están haciendo y nosotros empezamos haciendo eso. También cuando el proyecto originalmente este, estaba encaminado. Pero la idea también de estar siendo bombardeado en redes sociales, y esto fue un tema que hablamos eh, ahora temprano, estar siendo bombardeado en redes sociales de otras personas en otros países que están haciendo lo mismo y que obviamente el hecho de que esté haciéndose en otro país, si yo lo hago en Costa Rica y soy de los primeros, pues la gente va a llegar y va a consumir. Pero ¿en qué punto va a llegar el que tantas personas, alguien con muchísimo más capacidad económica, digamos, para mejores impresoras o cosas así, y, y que se tome ese negocio versus tal vez llegar y amarrar clientes más grandes que pueda uno vender volumen y no de ese tipo de cosas por temporada, sino de que, eh, no sé, un super o un Walmart, por ejemplo, ocupe cierto tipo de stands de publicidad y se puede reducir el costo si se imprime a 3D. Y, ok, cerramos un trato por lo menos por un año dándole el producto. No, esto es una idea nada más que ha salido de conversaciones, pero sí me voy a entender, tal vez ese tipo de clientes me van a dar algo más fijo que estar vendiendo de temporada. Sí, yo lo que le decía mucho a Luis cuando estábamos teniendo esas conversaciones, ¿verdad? Como él decía, yo estoy formando parte del proyecto. em, yo creo que todo tiene que ver con entonces la intención que yo le voy a dar al negocio, ¿verdad? Ujú. Porque si yo estoy bien con hacer otra venta de empanadas, ¿verdad? Y sí, las empanadas se venden todos los días, ¿verdad? Pero yo sé que voy a vender más empanadas que Pablito y Juanita, pero Carlitos va a vender más empanadas que yo, ¿verdad? Y probablemente Andresito va a vender todavía más empanadas que Carlitos, ¿verdad? Y así va. Entonces es un modelo de negocio que sirve, es súper replicable, sí. Está en todas las esquinas, sí, está en todas las esquinas, ¿verdad? Yo siempre le dije a Luis, o sea, proyecte el negocio, o sea, proyectemos el negocio a largo plazo, Ujú. ¿verdad? ¿En cuál mundo? Dígame usted, ¿en cuál mundo ese negocio no va a perder con la producción de China? ¿En cuál? O sea, ¿cuántas impresoras 3D tendría que yo hacerme para ganarle en competencia a China? Porque era lo que hablábamos temprano del 300%, ¿verdad? Yo no estoy pensando en que voy a vender lo suficiente para superar una de las tiendas que mencionaba Luis antes, ¿verdad? Yo estoy pensando en cómo hago para gobernar el mundo de la producción de impresión 3D. ¿Voy a poder tener ese grado de escalabilidad a los precios que tiene esa gente? Probablemente no, ¿verdad? Porque nuestra latitud es diferente, nuestros accesos a ese tipo de materias primas es diferente, nuestra mano de obra es más cara y por todo lado uno lleva las de perder. Estamos hablando en estratosferas ya, ¿verdad? Si dentro de 25 años me dediqué a esto y la realmente llegué a ese nivel, probablemente no, ¿verdad? Pero mi punto con eso era, o sea, analicemos qué tipo de competencia hay, ¿verdad? Y dentro de eso, entonces, ¿queremos o no diferenciarnos de esa competencia?
Porque volviendo a mi punto original, ¿verdad? Si la respuesta a eso es que no, si no me importa, entonces hago la venta de empanadas y hago lo que el resto está haciendo. Temporadas, figuritas de algún anime, de una película que salió, ¿verdad? De algo que se pone de moda ahí por algo que pasó, un evento, un meme, lo que sea, y hacemos más de lo mismo. Sí, está bien, ¿no? Puede ser un negocio muy rentable. Pero si de entrada yo digo, no, la verdad es que no quiero hacer más de lo mismo y quiero buscar un mercado más especializado, esa decisión hay que tomarla al inicio, ¿verdad? Idealmente, porque entonces empiezo a planificar en base a eso. Creo que un ejemplo de eso sería como los Funkos, ¿no? Que fue una marca que salió de una impresión, ¿verdad? Em, no sé cómo se hacía, la verdad, pero, ajá. Pero me refiero al hecho de que a usted les gustaría crear una marca así, digamos, como... O sea, no necesariamente, yo lo que le decía a ese man era que nos alejáramos un poco de la cultura pop, más bien. Porque la cultura pop es lo que todo el mundo como que ya intrínsecamente cuando piensan en impresión en 3D lo que piensan es en imprimir un Pikachu. Ujú. O sea, literalmente. Yo Que tengo usted- un Jenga impreso 3D. Por Se eso, lo compré hace más, güey. O sea, pero si es por de cosa. ejemplo es lo que deja, Dylan. Pero por eso, pero entonces a mi punto es, yo tomo la decisión de si estoy bien con eso como mi visión y como mi ejecución, mi Ujú. estrategia y ¿verdad? Mi negocio. Y si no, ¿verdad? Si a mí, en mi caso, yo se los dije a ellos desde el principio, yo les dije, más, si yo me meto en eso, sepan que a mí no me interesa tanto la idea de meterme a competir con esas marcas que ya están ahí, ¿verdad? Porque así a como vamos a salir nosotros, van a salir otros 80 más tratando de imprimir lo mismo porque todo el mundo ve y dice, ah, es que esto es lo que la gente compra, ¿verdad? Y todo el resto del mercado, repuestos para carros, ¿verdad? Cosas de infraestructura ahí para construcción, Exacto, no, totalmente. herramientas, esto, lo otro. Totalmente. Y yo tengo un punto ahí, ma, con lo que vos dijiste, y es, para mí como consumidor, ¿verdad? Porque vos lo dijiste desde la perspectiva de business owner, ¿cómo le vamos a ganar a China? Para mí, como consumidor, si usted me ofrece algo que yo igual lo puedo mandar a través de China, pero si usted me dice, ma, yo solo tengo mañana en la choza, ¿se lo va a comprar usted? ¿Ya usted le ganó a China? No, Porque para pero mandar eso, a traerlo a China tengo que esperar semana y media, 2 semanas, pero lo porteo. precisamente eso fue lo que yo les dije a ellos, ¿verdad? Ni siquiera tenemos esa capacidad. Exacto. Porque la maquinaria que tenemos hoy de acceso, ¿verdad? Era bastante limitada en temas de volumen, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que un modelo tardaba 3, 4, 7 horas, una sola pieza. O sea, que podía hacer, si me quedaba despierto todo el día, 4 piezas en un día, ponerle. ¿Cómo le va a ganar a China? ¿Verdad? Si ya para el quinto cliente yo le tengo que decir, de, tenés que esperarte, porque no puedo en este momento, ¿verdad? Y mientras ese cliente se espera, imagínate, ese era el quinto cliente. Y el 25, de ya va a durar un mes. Entonces, Sí. nos lo mando a traer a China, Sí, ¿verdad? obviamente, si estamos hablando de un Pikachu no vale la pena, pero si yo le digo a usted, ma, es que yo lo que necesito es que usted me imprima en 3D un yeso porque me quebré el brazo. Ujú. ¿Qué precio tiene eso? O Sí, de sí. pronto atacar un mercado, por ejemplo, atacar Una un prótesis porque me mercado, corté un dedo, exacto, un Sí. mercado no sé, bodas, por ejemplo, y hizo los centros de mesa. Ese siempre fue arreglos, mi punto. Ajá. puntos exactos. Usted lo que quiere es Ese atacar siempre puntos. fue mi punto. Vieras que yo te iba a decir, Dylan, porque yo veía un punto de inflexión ahí como que me dejaba en duda. Porque tengo conocidos, amigos, cercanos algunos, otros compas, que se han dedicado al tema de la producción musical. Y más allá de la producción musical, se han dedicado también a producción de eventos musicales. Tanto dentro del país como han participado fuera del país también. Y, y siempre existen las dos versiones, ¿verdad? Siempre existe la versión de la persona que quiere hacer algo completamente original a la persona quien quiere hacer algo genérico y sacar provecho de eso, ¿verdad? Entonces,
con el tema de la producción, por ejemplo, tengo amigos que dicen que jamás hacer un cover y que jamás apoyar una banda que haga un cover, porque hay que apoyar el talento nacional y hay que apoyar la industria tica y hay que apoyar los artistas que tanto la pulsean y demás. Espero que no estén escuchando, pero hacen un evento y les llegan 1000 personas. Y la entrada valía 2 rojos. Entonces la ganancia que tienen, tal vez no hubo ni ganancia porque eso fue lo que les costó el alquiler del local, donde el que tuvo la mayor ganancia fue el que vendió lo que se consumió ahí. Ujú. El venue. Ajá. Exacto, pero tengo, por ejemplo, un amigo que hace covers, que ya tiene una marca tan diferenciada del resto que lo contratan y no necesariamente tiene que llegar ni él mismo a tocar. Y lo único que hace son covers. Y si tiene que hacer eventos, los hace en su propio bar, porque ya gracias a los covers compró su propio bar. Y no solo un bar, sino un espacio donde puede meter bandas, hacer eventos. Y vive mucho mejor 1000 veces que las personas que tal vez están pulseándola por hacer un trabajo diferenciado. Entonces, con respecto a, lo ponía como una analogía a lo que usted, al principio Claro. me preocupó un poco porque yo dije, pero yo mismo dije, "Mae, pero si eso es lo que vende, es lo que hay que atacar". Pero exactamente, tal vez el nicho es lo que importa, porque va referenciado hacia ese nicho. No, yo creo que mi punto no, o sea, para que no me malentiendan, ¿verdad? No estoy satanizando la idea de que si ya todo el mundo lo está haciendo, entonces no lo hagas, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Jamás, ¿verdad? Es que mentalidad de tiburón, o sea, más bien si Claro. esto funciona, vaya y mándese, ¿verdad? Pero mi punto va más por la línea de tome esa decisión desde el inicio y cásese con eso, ¿verdad? Ujú. Y deje que las circunstancias determinen si usted tenía razón o si, ¿verdad? Si era por ahí o no era por ahí, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos temprano, ¿verdad? El camino mismo va a ir dictando si es sí o si no. Pero yo siempre tuve la postura clara de que a mí me hubiese gustado intentar algo diferente, ¿verdad? Ujú. Y si después me llevo el costalazo, pego contra la pared y no, tengo que sentarme y decir, no, la verdad No, es que lo que hay que hacer es el Pikachu, entonces vamos y hacemos el y Pikachu. después mencionaste muy puntual el tema también de los límites que tenés también como empresa con respecto a la cantidad que puede producir y la que no. Entonces eso es algo súper importante porque si tengo 2 Sí, máquinas tiene en que este haber momento, congruencia. tiene que haber congruencia con los proyectos que voy a ir. Y eso más bien puede que, yo siempre lo he dicho, menos es más. Sí, sí. Menos es más siempre. Se dispara uno en su propio pie porque tras de eso está saltando el mercado que más Pero, demanda tiene y no tiene la capacidad de suplir esa demanda tal vez al ritmo que quisiera. Entonces, pero verás que yo también siento que hay una confusión con el hecho de que el ejemplo, por ejemplo, de covers versus música original. Eso está hablando un Ah, músico, hay ¿verdad? Aquí está no, no, hablando un no, músico. no, ahora se acaba no, de sacar la no, no, batería. hay una confusión porque pueden haber 100 bandas de covers si vos querés, pero el punto era, si vos vas a hacer lo mismo que los demás, ¿cómo innovás? Claro. ¿Qué diferencias? Ese compa, no sé si eran covers de los 50, no sé si eran covers de los 60, de los 70, de los 90, de qué, De rock en porque, general. no, ajá, porque si llega y de casualidad eran covers de Jugo de Piña y no sé qué, y era para cierto tipo de público que no le iba a consumir, pues no, me explico. O sea, tal vez esa persona tenía ese negocio, pero innovó, pensó más allá de lo que los demás iban a pensar. En cambio, si vos llegás y pones la balanza entre todas las bandas que tocan covers de los 90 y 2000, cuáles sí contratan y cuáles no, ya hay otra diferencia, la calidad y un montón de factores, la calidad de producción. O sea, no se puede nada más llegar a decir que, que en unos mercados sí funcionan y en los otros no. No, es que en todos los mercados muchos fracasan, lamentablemente, teniendo el mismo tipo de negocio. Donde innovan, donde cambian, es lo que marca la diferencia.
y los que llegan y ven, ok, esto existe, pero ¿qué pasa si tengo otro acercamiento? En vez de nuevo, imprimir solo figuritas, hago otra innovación, me salgo de este grupo de diferenciarme solo de ellos, sino que voy y busco otro mercado que también tiene una necesidad. Entonces no es como una competencia de que yo voy a ser mejor que los que imprimen estas figuritas, es que otro mercado está necesitándome que ellos no están buscando, que la tendencia no está buscando. El único problema, Oro, que yo le veo ahí es que usted y digo usted por referirme a Sí, uno sí, sí. como persona, ¿verdad? Estar diciendo, más es que esta decisión es importante, necesito tomarla primero, si no tomo esta decisión no ejecuto, tengo que tomar esta decisión, bro. Tienen la máquina llevando polvo varios meses ya. Ujú. Sí, O sí. sea, empiece. No, no, definitivamente. Y se empezó, ¿verdad? Como decía Luis, o sea, se empezó con esa acción imperfecta, ¿verdad? Y ahí uno mismo se fue dando cuenta de que, ok, tenemos que, ¿verdad?, ir corrigiendo varas y tenemos que ir definiendo cosas porque entonces nos estamos disparando en nuestro propio pie, Ujú. ¿verdad? Porque sí, pues, lo importante es hacerlo, ¿verdad? Pero también uno tiene que tener la sapiencia de decir, lo estoy haciendo mal, Ujú. ¿verdad? Y si lo estoy haciendo mal, Ujú. entonces no voy a seguir haciéndolo así, ¿verdad? de hecho, algo que a mí me encantó de la primera experiencia de la impresión 3D fue que con el equipo de trabajo que estábamos, ese vamos a darle, no teníamos las cosas 100% seguras, vamos a darle, la mentalidad, fue la idea. Y salieron cosas increíbles. El trabajo que hizo Dylan a nivel visual, el contenido que tiene la página de Instagram, increíble. O sea, honestamente yo no pensé que íbamos a tener ese tipo de estándar, de calidad, y superó mis expectativas. Que de nuevo pasara, no hemos tenido todo este tiempo eh, el proyecto en pausa porque estábamos evaluando cosas. No, lo que pasó fue que el papá de dos de los socios falleció, una excelente persona, no lo conocí por mucho tiempo, pero una excelente persona, la verdad. Y eso fue lo que detuvo el proyecto. No porque nosotros nos estemos sentados esperando a ver qué sucede. No, si mientras que encontramos esa fórmula correcta, las cosas, hay que empezar a vender figuritas, pues yo te vendo figuritas. Y tengo un compa que, quién sabe si ve el podcast, que nos pidió hecho una Glock. De mentiras, no es funcional, no es nada. De Ajá, balines, dice. no tenemos ese tipo de productos. Ajá. Ya se cantó solo, Pero Luis. no los tenemos, es verdad. Como, este tono sarcástico no es sarcástico, es de verdad. Ya, ya. Este, pero sí, o sea, eh, las cosas, la máquina no se puede detener y creo que lo hemos conversado muchas veces. El secreto para el éxito es la acción. Si usted se queda sentado, se queda esperando a que las cosas pasen, chao. De hecho, yo creo que ya como para ir dándole como una conclusión al episodio 1. Ya te querés ir, es eso. No, es que Andrés Ya ya se tiene me está sueñito, quedando ya dormido y tiene así. sueñito, Para que el público Pero- sepa, es que es viernes en la noche. Ya quieren- ya No, tienen- yo lo que siento es eso, como que llegamos a la conclusión primero que más allá de si va a salir bien, si va a salir mal, más allá de montar estrategias, montar todo, es más, se lo decimos nosotros mismos que estamos aquí sentados hablando de cosas que tal vez nos han pasado, experiencias que hemos vivido y que tal vez queremos que la gente nos escuche y compartirlas con la gente porque hemos tomado este espacio, o yo personalmente lo tomo como una retroalimentación al poder sentarme después y escucharme y tal vez escuchar a ustedes y sentir las pedradas que por ahí le pueden caer a uno, sabiendo uno conscientemente lo que debe cambiar y lo que no. Entonces, ojalá que más bien esto le funcione a mucha gente. Espero que sea el fin de todo. Y al igual a como hemos llegado a la conclusión de hoy, ya empezamos. Esa era lo primero, ¿verdad? Lo que tanto costó iniciar.
Y aquí estamos, ya iniciamos el paso número 1 de todo proyecto. Dijimos que cuando lleváramos 100 episodios y no tuviéramos ningún seguidor, lo siguiéramos intentando. Espero que así sea. Y que tengamos más bien muchos seguidores, porque tal vez ya para ese entonces estemos hablando de cosas más sobredirigidas. Pero hoy, que es el inicio, hoy que empezamos y que tenemos la experiencia cada quien en su área, y en sus cosas de vida que haya pasado. Y eso, el decirle a la gente que nos está escuchando y si tiene alguna duda de si un emprendimiento, de si lanzarse algún negocio y le pone mucho pero y le pone mucho es que qué pasará si esto, si lo otro, mándese, al final de cuentas el mismo camino es el que a usted le va a enseñar qué es lo que debe ir y no debe ir haciendo. Eso por ese lado. Y segundo, siento que el hecho de la intención del negocio es también parte importante porque va de la mano de la esencia de la persona. Entonces, si su intención es buena, es correcta, no tiene por qué irle mal. Yo saqué eso hoy, no sé ustedes. Sí, no, total, yo creo que vimos como un círculo y llegamos, y yo lo iba a amarrar mucho con la pregunta que hizo Luisito al principio, ¿verdad? Que es, o sea, si una reflexión debería quedar de este episodio es, hágase esa pregunta, ¿verdad? ¿Lo intento y fallo? ¿O no lo intento y me quedo como estoy? O lo intenta otra persona y triunfa. Y No lo después, intentes. y después pregúntese, a eso iba, ¿verdad? Y después pregúntese cómo se va a sentir, ¿verdad? Exacto. Y así con el Cuando... mismo negocio que usted se Ajá, imaginaba, exacto. imagínese. Así. Exactamente. Porque usted dice, madre, si este madre lo hace, y usted me dice, también va a mamar, ¿no? Imagina el escenario Claro, positivo, claro. madre. Además, imagínese a la persona que más mal le cae. Exacto. Y la pega. Y la Haciendo pega. lo que Y usted no haciendo ha hecho. exactamente lo que usted se Su imagina. idea. Véalo, yo se lo imagino, ¿verdad? Pegue eso ahí en la pared Ajá. y véalo todos los días. Exacto. Terapia de Exacto. shock. Esa es la vara. Sí, sí. Sí. Ma, yo pienso que planear es importante antes de actuar, pero al final de cuentas el primer plan nunca le va a salir. Siempre lo va a tener que cambiar sobre la marcha, ma. Entonces, y tampoco hay que meterle tanto al primer plan, ma. Sí, planear con medidas. O sea, es planear sabiendo que usted en el futuro, llámese el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes, va a tener más información con la cual todo su contexto va a cambiar y va a poder tomar decisiones diferentes, pero mejores. ¿Verdad? Y al final de cuentas, mae, el golpe avisa. No se endeude, empiece con lo que tiene. No se endeude y empiece con lo que tiene. man. Ese va a ser tema del siguiente Ok, episodio. No se endeude y empiece con lo Para que dejarlos tiene. ahí en vela. Yo también me gustaría ver en los comentarios qué opinan ellos de nuevo, la definición de vivir a la altura de su potencial. A ver si de casualidad hay una perspectiva en común, Ujú. una tendencia, digamos, que se dé. Y si llegó a esta parte del episodio, es un héroe usted. Está viendo esto, llegó hasta esta Yo altura llegué y aquí Nosotros, estoy. nosotros somos... Déjeme un... Denos del Patreon para hacernos nosotros Leia no seguidores. llegó, Leia no llegó ya. No llegó Ya, ya, ya perdió, déjeme sí. un emoji ahí de un fueguito o algo. Sí, Para ver sí. que estuvo hasta el final. Estamos. Vámonos, muchachos. Nos vemos. ¿Cómo se va a llamar el podcast? Dándole mente. Dándole mente. Dándole mente. Entonces, conclusión, no le dé tanta mente hoy. No le mete la la vara y Pero no le dé tanta mente, pero déle like, suscribir y Exacto, todo Es necesario. en el gratis, es canal. gratis. Exacto.